dos jóvenes estudiosos e investigadores. Uno es, bueno, son graduados de Filología Hispánica y postdoctorando, ¿no? Me parece, o no, predoctoral, perdón. Están haciendo dos tesis, cada uno una tesis sobre Gómez Arcos. Voy a presentar uno y otro. Uno es de Granada y el otro de Almería, ¿eh? ¿No me equivoco? Juan José Guzmán Pérez, investigador predoctoral, perteneciente al Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Granada, graduado en estudios franceses y está realizando una tesis doctoral titulada Marcadores discursivos aplicados al bilingüismo literario hispano-francés, análisis contrastivo de las autotraducciones de Agustín Gómez Arcos. Y sus investigaciones giran en torno a lo que es todas las cuestiones de discurso, de traducción, también de literatura migrante hispano-francesa. Carlos Vicente Domínguez, graduado en Filología Hispánica por la Universidad de Almería, ha realizado una estancia Erasmus en la Universidad de Tours, en Francia, y recibió varias becas, en particular una beca de colaboración financiada por el Ministerio de Educación, que le permitió establecer un primer contacto con el teatro de Gómez Arcos. Su tesis versa sobre el teatro de Gómez Arcos, y recuerdo, para los que a lo mejor todavía no lo han visto, pero creo que sí que todo el mundo lo ha visto, hay una exposición en la entrada de la ESAD con fotos, etcétera. Van a intervenir los dos juntos en la segunda ponencia o en la primera. En la primera. Entonces es dîner, ¿sí? El dîner avec Mr., hay que decirlo en inglés después, Mr. y Mrs. Q, no sé si se dirá así en inglés. Edición, traducción, adaptación escenificada del teatro de Agustín Gómez Arcos, ¿eh? Y van a hacer una ponencia conjunta y después habrá una ponencia única. Aquí. Bien. Bueno, pues buenas tardes. Antes de nada, nos gustaría agradecer a la organización de este congreso y al profesorado de la ESAD también haber contado con nosotros, no solo para estas comunicaciones, sino también y particularmente para la lectura dramatizada que tendrá lugar luego a las 7 de la tarde, si no me equivoco. Bueno, creo que tanto para Juanjo como para mí es un momento muy emocionante, porque llevamos ya un tiempo estudiando la escritura de Gómez Arcos y claro, siempre resulta muy estimulante esto de ver en vivo los resultados de una investigación, no más allá de lo que son las publicaciones académicas y el mundo universitario. Así que, como digo, muchas gracias. Y bueno, dicho esto, entramos, si les parece, en materia. En esta primera comunicación vamos a presentar de forma general, es decir, sin entrar tampoco en detalles demasiado preciosistas, el trabajo de recuperación filológica y sobre todo de traducción que precisamente con vistas a la lectura dramatizada de esta tarde hemos llevado a cabo sobre algunos fragmentos de la farsa survista Dîner avec Mr. and Mrs. Q de Agustín Gómez Arcos. Para ello hemos preparado 5 puntos que son los que pueden ver en pantalla y que se corresponden también con la forma en la que hemos ido trabajando sobre esta farsa. Haremos una pequeña introducción justificativa, después entraremos en el estudio genético-filológico que hemos tenido que llevar a cabo para poder trabajar sobre esta obra. Presentaremos muy brevemente el tema y el argumento de la pieza y ofreceremos los apuntes sobre el proceso de traducción, ¿no? Todo y antes de llegar a una pequeña conclusión. Bien, pues a modo de introducción, puedes pasar, hemos querido plantear qué interés puede suscitar hoy la obra de Agustín Gómez Arcos, porque, bueno, como siempre decimos, no se trata simplemente de recuperar por recuperar, ¿no? Y en este sentido hemos podido advertir que en los últimos años se ha constatado un creciente interés por la figura de Gómez Arcos, que además un interés que se presenta en una doble vertiente. Por un lado tenemos un claro interés académico. El caso de Gómez Arcos es particularmente atractivo para el mundo universitario por su condición, en primer lugar, de literatura exílica. Esto es muy interesante para todo lo que tiene que ver con las teorías de la cultura, con el estudio comparado, que un autor se exilia es muy interesante, ¿no? También por su condición, en segundo lugar, de escritura esofónica. Gómez Arcos marcha a París y allí comienza a redactar su obra directamente en francés. Entonces esto también resulta muy atrayente para ciertos marcos teóricos dentro de los estudios literarios, prácticamente para todo.
Y por último, también dada su posición, la propia posición que ocupa Gómez Arcos en la historia teatral española, como ya señaló Sharon Feldman, que es la estudiosa que abrió este campo de estudio, Gómez Arcos no solo marca, sino que de alguna forma también experimenta esa transición que se produce entre los autores de la llamada generación realista y lo que luego conoceríamos como el nuevo teatro español, ¿no? Entonces son 3 motivos, a los que podríamos sumar incluso alguno más. También es muy interesante todo lo que tiene que ver con las teorías queer y demás. Pero bueno, 3 motivos, grosso modo, que hacen del caso de Gómez Arcos pues, un caso de estudio particularmente interesante y particularmente productivo para el mundo universitario. Pero es que además, junto a ese interés, digamos, académico, puramente disciplinar, el caso de Gómez Arcos ha venido suscitando también un fuerte interés social. Creo que la mejor prueba de esto la podemos encontrar en una iniciativa parlamentaria que de alguna forma consiguió cristalizar esa preocupación por un autor histórica y sobre todo historiográficamente olvidado. Me refiero a que en el año 2018 el Grupo Parlamentario Podemos, en la Junta de Andalucía, llevó a cabo una proposición no de ley para recuperar, digamos, oficialmente a este autor. Entonces, se trataba, como digo, de esa cristalización, esa demostración de un interés que en los últimos años no ha hecho sino incrementar. Comentaba el otro día con Rafa que este mismo otoño en el Festival de Cine de Sevilla, Laura Hochman ha presentado un documental sobre Gómez Arcos, que bueno, ha sido premio en Madrid, en el premio de la crítica queer, y que ha contado con la participación de grandes estrellas de nuestro sistema cultural, aparece Pedro Almodóvar, por ejemplo, y bueno, de hecho formará luego parte de la serie imprescindible de Radio Televisión Española. En fin, que últimamente se viene hablando mucho de Gómez Arcos, ¿no? Ahora bien, todo este interés, que por suerte también ha corrido parejo, con un esfuerzo editorial por parte de Cabaret Voltaire, por el momento no se ha visto traducido en una verdadera recuperación escénica. Es cierto que en los años 90, una vez que se sofocaron las principales tensiones de la transición, el Centro Dramático Nacional y sobre todo el Centro de Nuevas Tendencias sí que mostraron un interés fugaz por recuperar la obra de Gómez Arcos, tan fugaz como el propio Centro de Nuevas Tendencias, ¿no? En los años 90, bajo la dirección de Carmen Portacelli, creo que fue en el 91, en el 92 y en el 94, sí se montaron 4 obras de Gómez Arcos, pero desde entonces los textos de este autor, que en su momento habían sido galardonados en nuestro país, no han vuelto a estrenarse en una versión, digamos, profesional. Sí que ha habido algunos intentos por parte del teatro aficionado, pero ningún estreno en serio, digamos, profesional, ¿no? Entonces, en vista de esta situación, es decir, pues teniendo en cuenta el interés que suscita Gómez Arcos y el olvido al que parecería haber quedado relegada su dramaturgia, decidimos trabajar sobre el teatro de Gómez Arcos y en particular recuperar para este congreso la farsa absurdista Dîner avec Mr. et Mrs. Q. Y claro, aquí ya surge la primera pregunta, ¿por qué concretamente esta farsa? Bien, pues digamos que para la selección de esta obra tuvimos en cuenta 2 motivos diferentes. Por un lado, desde el punto de vista de la historia teatral, dentro de lo que es la dramaturgia exílica de Gómez Arcos, Dîner se nos presentaba como una obra particularmente interesante porque, según pudo documentar en su tesis doctoral Francisco García Quiñonero, esta pieza se estrenó en 4 montajes diferentes por distintos cafés teatro de la Banlieue parisina. Un relativo éxito de acogida, por tanto, que hacían de esta obra pues, una obra imprescindible para conocer no solo los rumbos de esa escritura transterrada de Gómez Arcos, sino también su plutárquica, ¿no? En el sentido que le daba Claudio Guiena, en términos de esa plutárquica integración en el sistema cultural francés. Fue una obra que relativamente funcionó bien. Pero además, desde el punto de vista filológico, los testimonios que había disponibles de este texto en el fondo biográfico de Gómez Arcos trazaban lo que en crítica genética se conoce como una pila textual muy compleja. Había 13 testimonios diferentes, había una escena adicional por ahí dando vueltas, traducciones de por medio, en fin, una pila textual muy compleja y por tanto muy estimulante para quienes venimos de la filología, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues seleccionamos que empieza a trabajar, ¿no? Dîner, y había que ponerse mano a la obra. Y en este sentido, lo primero que teníamos que hacer era un estudio genético-filológico, porque cuando empezamos este trabajo para el Simposio en 2020, bueno, el año pasado, no teníamos una edición crítica previa, ¿no? De hecho, la edición que se ha publicado ahora en Cabaret Voltaire tampoco es crítica, es puramente pues, comercial. Y bueno, para llevar a cabo este estudio, lo primero que teníamos que decidir, y que quizá esta es la decisión más peliaguda, era qué versión queríamos trabajar. De esta farsa existen 2 versiones, una versión de 1969, la original, y después una reescritura que Gómez Arcos redacta en 1996. Esta última tendría un claro interés genético porque bueno, permitiría contrastar con la versión anterior, ver qué cambia, preguntarnos por qué,
pero a nosotros, desde el punto de vista de la historia teatral, nos interesaba sobre todo el texto que Gómez Arcos redacta en ese momento en el que llega a París y se encuentra con un tipo de teatro que nada tiene que ver con lo que él ha visto en España. Y bueno, también nos interesaba el texto que efectivamente consiguió circular por la Banlieue parisina, así que decidimos, quizás no ha sido la decisión más acertada, pero decidimos trabajar sobre la primera versión. Y bueno, pues tomada esta decisión, pues simplemente hubo que llevar a cabo un ejercicio de crítica textual al puro estilo filológico. No voy a entrar en detalle, evidentemente, de filología, pero bueno, en resumen, tras hacer una labor de colatio, de colación, pudimos identificar lo que en crítica textual se conoce como el Codex Optimus, la mejor versión, que se correspondía con lo que nosotros bautizamos como el X6, la versión extendida 6. Pasamos porque no voy a entrar en detalle filológico. Bien, una vez que teníamos el texto filológicamente seguro, por así decirlo, también llevamos a cabo un análisis de la obra, pues para saber ante qué nos encontrábamos, ¿no? Yo aquí le voy a presentar simplemente el tema y el argumento para que más o menos sepamos de qué va luego la lectura también. Y nada, pues como he dicho, se trata de una farsa absurdista, declarada inspiración ionesquiana, tiene algunos puntos de contacto con la cantante Calva, con la que Gómez Arcos pretendía satirizar el colonialismo inglés, metonímicamente todo el colonialismo, ¿no? Ese nuevo orden colonial que a fecha de redacción de la pieza ya no se expresaba a través de la dominación territorial, sino más bien del dominio económico, del extractivismo, ¿no? Así lo habría resumido en una entrevista precisamente con Muel León en la revista Triunfo, decía, hablando de sus primeros años en el exilio. La prueba de esto está en que una de las primeras obras que yo escribí en Francia trataba de los emigrados, se titula Cena con Mr. y Mrs. Q, y aborda el tema de la nueva colonización de los grandes países industriales sobre los países subdesarrollados, entre los cuales nos encontrábamos nosotros, al menos en aquella época. Entonces el objetivo está claro, se trata de subvertir ese orden neocolonial, y para ello a Gómez Arcos le bastaba con subir a escena a tres personajes. Tenemos Mr. y Mrs. Q, que son los anfitriones perfectamente ingleses de esta velada perfectamente inglesa, y un cónsul que procede precisamente de uno de estos países subdesarrollados, pero que no tarda en apoyar más al colonizador que al colonizado. Tres personajes, por tanto, que continuamente se van transformando. Esto es muy habitual en el caso de Gómez Arcos, ver transformaciones a vista del espectador, ¿no? Y que se dejan ver como abanderados de un sistema decadente y construido sobre la dominación, sobre todo del extranjero, ¿no? Una dominación que se lleva a su punto álgido en el momento en el que la obra se traslada a una fábrica y el cónsul, que entonces se había convertido en polo, en proletario, se ve forzado a trabajar a un ritmo frenético que lo empuja a sufrir una amputación. La máquina en la que trabajaba le corta una mano que de hecho los anfitriones se comerán. La imagen es completamente grotesca, ¿no? Pero además, por si esto fuera poco, en su frívolo tratamiento, ¿no?, a los emigrados, a los extranjeros, los anfitriones no dudarán incluso en acusar al domestic, al criado, de haber asesinado a la difunta señora Q primera, una acusación que no se sostiene porque esa señora nunca existió, pero que supondrá precisamente la chispa, ¿no?, el pistoletazo para la subversión farsesca, porque en una sucesión precipitada de acontecimientos, el criado se ve condenado a la horca al mismo tiempo que la señora revela su verdadera identidad. Resulta ser de repente James Bond, el agente 007. Y bueno, el condenado, recurriendo a un engaño bastante pueril, que este también es otro de los leitmotiv de Gómez Arcos, consigue salvar su vida, acabar con la del señor Q, que entonces estaba transformado en cura, todo muy... Y bueno, siento hacer spoiler, pero tampoco sobrevivirá a la pieza la señora Q, porque bueno, en un momento final de la pieza caerá una bomba que arrasará con la escena y pondrá fin a esta iconoclasta estirpe y a esta farsa. Y bueno, más o menos ya tenemos una idea de qué va la pieza. Vamos a ver ahora el proceso de traducción, pero esto se encarga Juanjo. Muchas gracias. Bueno, ¿pasamos? Perfecto. Bueno, por mi parte me voy a encargar un poco de dar algunos apuntes sobre todo este proceso de traducción, incluso de adaptación que ahora comentaremos, aunque cabe recalcar que ni Carlos ni yo somos traductores y esta ha sido realmente nuestra primera experiencia a la hora de traducir. Y es que a la hora de traducir, para empezar, se trata de una traducción literaria, pero además se trata de una traducción literaria dramatúrgica, teatral. De hecho, ya el año que viene se cumplen 30 años desde que Santoyo, en su estudio de traductología, calificara el panorama español como un páramo
dentro de la traductología teatral, ya que no había formado ningún marco teórico en el ámbito español. Desde entonces hemos encontrado pues, incluso diversas tesis defendidas recientemente, y es que la traducción del texto teatral es singularizada por la Peña a través de tres particularidades que vemos aquí. La oralidad, la inmediatez y la multidimensionalidad. Y es que el traductor será pues, un encargado de formar un texto que sea pronunciable, comprensible y adaptable tanto a público como incluso a director y actores, cobrando así importancia lo que el propio La Peña llama traductor a pie de escenario. El uso del adjetivo adaptable aquí no es aleatorio, ya que para Diné, más que una traducción, se ha realizado una adaptación entendida en un sentido traductológico, ya que nuestro objetivo principal ha sido la preservación del contenido y la intencionalidad del texto adaptado al público de la lectura escenificada en la lengua meta, que en este caso es el español. Para ello, y según acabamos de comentar, partimos de nuestro Codex Optimus, un texto que, sin embargo, y puesto que el tiempo de representación estaba limitado, lo cual tiene relación con este contexto que acabamos de comentar también, debíamos reducir intentando que el sentido escénico no se viera deteriorado. Con ese objetivo, por tanto, en un primer acercamiento trabajando sobre este Codex Optimus en francés, redujimos la representación de 14.251 a 4.924 palabras, lo que supone casi más o menos un tercio respecto a la obra original, dando así comienzo a nuestro propio proceso de traducción del francés al español. En segundo lugar, se ha realizado un trabajo conjunto a modo de editor-traductor para traducir la pieza a la lengua española, adaptando pues, a este contexto que hemos dicho. Y en último lugar, en relación con esta figura de traductor a pie de escenario, fue indispensable la colaboración con Rafa García Guzmán, el director de la que será la lectura dramatizada que veremos a continuación, ya que gracias a él también y el análisis conjunto de nuestra propuesta procedimos a una nueva reducción y adaptación, ya que aún así debíamos seguir adaptando el tiempo de representación al límite que teníamos, logrando así reducir el texto teatral a 3.097 palabras, por lo que se ve una gran reducción respecto a la obra original. Dentro de esta reducción contamos también con la supresión de la antes aludida escena adicional como mayor novedad. ¿Pasamos? Dado que, como hemos comentado, el propósito fundamental de la pieza es la satirización del colonialismo inglés y de los países desarrollados a través de la figura del trabajador migrante y precario, en nuestra adaptación se ha intentado mantener este objetivo original a través de dos procedimientos principales. Por un lado, la jerarquización de personajes y, por otro lado, la traducción del campo léxico propio de la colonización. No sé si las personas que están aquí a la derecha pueden ver el texto, pero bueno, lo voy a leer igualmente, ya que a simple vista se observa, para empezar, la necesidad de reducir la intervención en la adaptación para adecuarnos así a este límite de tiempo que teníamos desde un comienzo. Siendo la adaptación más breve que la versión original, aún así hemos intentado mantener los mismos procesos que Gómez Arcos emplea en su obra original, ya que emplea muchas repeticiones para precisamente enfatizar este papel de dominante, colonialista de los personajes ingleses respecto al domestique, al criado, que de este modo pues, lo ven ridiculizado. Voy a leer el ejemplo. Si os parece, lo leo directamente en español y comento las partes más importantes respecto a la traducción en francés. Y es que dice Mrs. Q, Tony, los postres. El cónsul se levanta del suelo y se recompone como criado. Sirve los postres. Mrs. Q los prueba, le tira el plato. Esta nata está cortada. Mr. Q, llorando. Está mala, mala. Criado, me vuelvo a mi país. Mrs. Q, ¿a su país? Saca un contrato de trabajo de su pecho. Aquí dice que servirá a Mr. y Mrs. Q por tiempo ilimitado, con un salario mínimo y un rendimiento máximo, aceptando que le follen día y noche, noche y día. Para eso lo enviaron aquí. Y esta nata está cortada. Bien, este dominio se puede observar ya que hemos mantenido la intervención de Mr. Q, por ejemplo, que es un personaje muy infantilizado, ya que como vemos aquí repite simplemente
Está mala de forma muy infantilizada. Del mismo modo, es Mrs. Q quien domina al criado, tanto con sus hechos, ya que, bueno, en español hemos traducido le tira el plato respecto al francés, elle lui lance le plat à la figure, como con sus palabras, mientras que en la versión original se emplea un léxico más agresivo, repitiendo jour et nuit, nuit et jour, y la palabra misérable. En la adaptación se ha obtenido por mantener esa agresividad, pero reduciendo el número de repeticiones de día y noche y día, y además compensando el misérable, además del vous faisant baiser, por el peyorativo y vulgar, aceptando que les follen. ¿Pasamos? Por otra parte, en la adaptación, como hemos comentado, se ha prestado una especial atención al campo léxico de la colonización, pues es un eje fundamental a la hora de transmitir esa crítica gomezarquiana hacia los países colonizadores. Aquí debajo de la cita vemos un pequeño gráfico que hemos hecho, por así decirlo, rápido y mal, a través de la herramienta Voyant Tools. Hemos simplemente introducido el texto de la adaptación y la herramienta nos muestra las palabras principales de la obra, sin aplicarlas al campo léxico. En ella hemos destacado dos términos por encima del resto. Por un lado, Empire britannique y étranger, empleados Empire britannique 37 veces y étranger 44 en la obra original. El primer término lo hace buscando el humor con ironía, ya que se repite en numerosas ocasiones y, como veremos más tarde, la expresión «Vive l'Empire britannique». Y el segundo lo hace englobando al pueblo colonizado, prefiriendo en numerosas ocasiones el término étranger a otros como émigré, que está empleado solamente 11 veces, o a immigré o immigrant, en los que no encontramos ninguna ocurrencia de estos términos. Además, como curiosidad, que quizás no es tanta casualidad, las ocurrencias de términos como colonialisme, colonisé y colonisateur, que aparecen en 6 ocasiones en total, son pronunciadas siempre tanto por Mrs. Q como Mr. Q. En ningún caso son pronunciadas ni por el cónsul ni por el criado, que están representados por el mismo actor, como ha comentado Carlos. En la adaptación se ha optado por mantener las repeticiones de «Viva el Imperio Británico», si bien, claro, para adaptarnos al tiempo se han debido de reducir el número. En su lugar, algo similar ocurre con el término extranjero, que en su lugar hemos decidido privilegiar otros términos, como hemos comentado, inmigrante, o incluso sin papeles, como veremos a continuación, empleados en 3 y 2 ocurrencias en nuestra adaptación. De este modo podremos transmitir al espectador la visión peyorativa de los colonizadores frente a los colonizados, haciendo un poco más latente el racismo de la escena. Así procedo a leer el ejemplo que vemos en pantalla, en el que Mrs. Q dice: «Pagarás por tu crimen, asesino inmigrante». Criado, enloquecido: «Inmigrante, inmigrante, ya estoy harto. ¿Dónde está mi cónsul? Quiero a mi cónsul». Así pues, se ha empleado inmigrante, cuando en la versión original emplea en 3 ocasiones étranger, 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 para enfatizar el tono acusador peyorativo, del mismo modo pues, que hemos reducido estas repeticiones, aprovechando para reducir un poco el tiempo. Por otra parte, otro de los pilares fundamentales a la hora de analizar la escritura gomezarquiana es, como bien ha comentado Carlos, el bilingüismo, que está patente no solamente en el teatro, sino también en la novela. Y es que, como ya hemos comentado, Gómez Arcos escribe novelas en francés, pero también las escribe en español, por lo que esta influencia entre los 2 idiomas es muy latente y muy importante a la hora de poder analizarlo. Además, recordemos pues, que esta obra de teatro es escrita posterior a su estancia en Londres, por lo que también se puede explicar a lo mejor esta influencia del inglés que veremos que está presente en la adaptación. De hecho, el propio Gómez Arcos ya decía que el bilingüismo podría ser la metáfora de esa necesidad de libre expresión inherente al acto de escritura. Aunque, como hemos dicho, su bilingüismo siempre lo acercó a la lengua francesa, ya ha comentado Carlos también que encontramos aquí una escena perfectamente inglesa. Y es que no solo será inglesa en el plano escénico y cultural, sino también en el lingüístico. Encontramos un gran número de anglicismos que vemos aquí en pantalla,
como por ejemplo darling, fine, good morning, el verbo to fuck, thank you very much, of course, y el término milady. También consideramos conveniente destacar el mantenimiento de un efecto sonoro contemplado por Gómez Arcos para su versión original y que se repite en numerosas ocasiones. Y es que cada vez que uno de los personajes pronuncia la palabra darling, se repite al final de la palabra el efecto sonoro ing, ing, ing a modo de eco. Además, para la adaptación se ha decidido ir un paso más allá en la extranjerización de la traducción, ya que, dada la marcada localización de la versión original, hemos considerado introducir otros nuevos anglicismos para aumentar esta anglificación de la pieza. Destacamos, que veremos aquí en el ejemplo, el caso del término period como interjección. Y es que, procedo a leerlo en español, Mrs. Q. Su inglés es perfecto. ¿Cree que le invitaría a mi mesa si no fuese así? Cónsul. Oh, thank you very much, Mrs. Q. Ayer leí en un periódico que el Imperio Británico ya no existía. Period. Quizás no era más que un error. Era un periódico francés. De todos modos, en mi país también lo dicen. Period. De este modo, observamos que la interjección point en francés podría haberse traducido por un equivalente en español como y punto, que dota de una tensión similar a la escena. Sin embargo, dado que en ese momento el cónsul acababa de recibir un reconocimiento por su nivel de inglés, se consideró oportuno enfatizar este efecto anglófono de la escena. A pesar del predominio del inglés, se ha decidido mantener en nuestra comunicación un galicismo que igual a algunos se ha podido dar ya cuenta, y es el título de la propuesta, ya que hemos mantenido dîner avec Mr. y Mrs. Q. La inclusión de galicismo ha sido conservadora, pero aún así creemos que el espectador también puede reflexionar acerca del título, y es que consideramos relevante mencionar el efecto paronímico entre la letra Q en francés y la palabra cul, que por cierto habíamos pensado mantener en un equivalente en español que propuso Carlos, que sería emplear los términos señor y señora no para el efecto de señora no. El problema es que no ocurría lo mismo con el nombre masculino y por eso esa versión fue descartada. ¿Pasado? Y por último, también se ha realizado una domesticación de algunas referencias culturales que podrían acercar al espectador al tono satírico de la pieza original. Para la brevedad del análisis, mencionamos brevemente en el primero de los dos ejemplos. Sí. Mrs. Q dice: Tony, el siguiente plato. El cónsul se transforma en criado, trae en un plato una mano cortada. Se lo sirve a Mrs. Q. Manitas sin papeles en salsa. De este modo, hemos intentado adaptar el plato en francés que dice a la paysanne al plato español de manitas de cerdo guisadas en salsa, sustituyendo así al cerdo por el émigré para mantener esta imagen despectiva hacia los inmigrantes, ya que notada a la vez el paralelismo entre cerdo y sin papeles. Por otra parte, hemos puesto aquí el primero de los ejemplos en el que se dice esta nata está cortada, ya que además hace una referencia, como ha comentado Carlos, a esa mano cortada que los propios personajes deben comerse. Además, ya que se trata también de una colocación entre la nata cortada, en el propio ejemplo aparece separado y de ese modo podemos decirlo, ya que en francés, por ejemplo, pues se podría haber empleado crème fraîche y habría sido un efecto, creemos, un poco diferente a la hora de ser recibido por el público. Y bueno, de este modo llegamos así a la conclusión, ya que nuestra comunicación pues, se erige como un esfuerzo de recuperación de Gómez Arcos, que, como ha comentado Carlos, se trata este año, un año en el que se ha publicado su teatro, y es que notamos como cada vez más parece que Gómez Arcos está saliendo poco a poco de la cuneta en España. Se trata de un autor que fue mucho más reconocido durante su vida en Francia que en su país natal, y sin embargo actualmente, ya que actualmente yo estoy realizando una estancia allí en París, he podido observar que mientras que en España parece que se está intentando recuperar, en Francia, desde aquí, desde los estudios gómez arquianos, tenemos la sensación de que en Francia se le valora muchísimo
cuando parece que cada vez más ahí en Francia se le está metiendo en la cuneta, mientras que aquí se le está intentando sacar. Lo cual también puede ser una actividad futuro de intentar promover esa cultura gomezarquiana en el país galo. Por tanto, hemos elegido esta pieza, Dîner avec Mr. y Mrs. Q, tanto por su relevancia en la dramaturgia exílica como por su disponibilidad en el fondo bibliográfico del Instituto de Estudios Almeriense. Por tanto, hemos emprendido una labor de crítica y clasificación genético-filológica para posteriormente realizar un proceso de traducción intentando adaptar, en el sentido traductológico del concepto, la intención gomezarquiana para este contexto de representación. Para ello, como hemos comentado, ha sido fundamental traducir en colaboración con el director, a quien agradecemos también su colaboración, intentando mantener así en la lengua meta la intención satírica y el bilingüismo que siempre está perenne en la obra gomezarquiana. De este modo, esperamos que nuestra labor de recuperación pues, permita reavivar estos estudios críticos sobre la que era hasta ahora, y parece cada vez menos olvidada, dramaturgia exílica de Agustín Gómez Arcos, y bueno, esperamos que os pueda gustar esta lectura que veremos un poco más tarde. Muchas gracias. A los dos. Como hablo un poquitín francés, solo a propósito de algunas traducciones, está bien traducido, y traducir es ser autor también, ¿eh? O sea, pero por ejemplo el verbo baiser en francés, vous faisons baiser, no es solamente, no sé si la palabra follar en español también significa ser engañado, porque je me suis fait baiser, me han engañado. Y como aquí es la cuestión del proletario y del abuso del colonialismo sobre ceux qui se font baiser, en el sentido no de follar, sino de ser engañado, no sé si en español puede haber algo que tenga el doble sentido. Porque es verdad, es ambiguo en francés, pero yo lo oigo primero con hacerse, o sea, engañarse. Y también he visto que habéis adaptado a la época actual, porque el texto de qué año es, del 69, ¿verdad? En el 69 hablamos más no hablamos de inmigrant o emigrant, extranjero, dicen extranjero, también sin papeles, es de ahora, sans papier. O sea, la pregunta es, ¿lo habéis hecho adrede para adaptarlo al vocabulario actual sociológico de las migraciones o no? Sí, claro, o sea, ha sido siempre con vista a la lectura de ahora, de las 7 de la tarde. Sí, y además respecto al término de efectivamente vous faisons baiser, también, como he comentado, se emplea en inglés en una o dos ocurrencias el verbo to fuck, por lo que también pues, hemos intentado hacer esa relación, pero efectivamente, como comentaba Carlos, quizás también se podría haber empleado en español, a lo mejor el verbo nos ha jodido, o sí, para intentar mantener ese doble sentido. Sobre el plato a la paysanne, que habéis traducido por manitas de cerdo, bueno, adaptándolo. Pero ¿cómo es? Decía el texto, prolo émigré a la paysanne. Entonces, proletario, el mundo urbano, proletario del espacio urbano, y a la paysanne, el mundo campesino. O sea, no sé, eso se pierde en la traducción, pero está muy bien traducido también, ¿eh? No es simplemente eso. Traducir es ser un autor. Daniel nos hizo una magnífica conferencia hace años.